Pues bienvenidas a las exploradoras madrugadoras, a las viajeras y a las que nos vean después en diferido, a la segunda parte de nuestro ciclo filosófico especial de verano que estamos haciendo con la trilogía de The Journey de Aaron Becker. Para las que no lo conozcan, ya estuvimos hablando hace 3 semanas, creo, ya ni me acuerdo, de la primera parte, que se llama Journey. En español se tradujo como Imagina, aunque en español solamente existen las dos primeras ediciones, las dos primeras partes. Y hoy vamos a ver Quest, que en español está traducido como Explora, y nos parecía que quedaba muy bien con nuestra misión exploradora, y por eso vamos a contar primero cómo hemos llegado a los temas que vamos a debatir hoy antes de pasarle el álbum. Y es que Quest significa traducido búsqueda, misión, aventura. Y bueno, como se ha traducido como explorar, hemos pensado que para buscar, para explorar, para cumplir una misión o para vivir una aventura, el requisito mínimo es estar activo, ¿no? Ponerse en camino, que es lo que hacen todos los héroes de todos los cuentos habido y por haber. Y de ahí nos hemos preguntado qué ocurre al ponerse en camino, ¿no? ¿Qué requiere una búsqueda activa, una exploración? ¿Cómo nos enfrentamos a lo que nos espera fuera de nuestro espacio de seguridad o de confort? ¿Qué relatos acompañan el camino hacia lo desconocido? ¿Y cómo construimos a los otros, que son los que nos solemos encontrar, ¿no? ¿Quiénes son realmente los otros? ¿Qué significa el encuentro con el otro? Y entonces, los temas que hemos sacado de ahí han sido el encuentro y la otredad. Y como siempre vamos a empezar como a raíz de las definiciones y la etimología de estas dos palabras, y luego os contaremos cositas que hemos extraído de artículos filosóficos, sociológicos, antropológicos, porque este tema es un temazo que se ha visto estudiado desde muchísimas perspectivas. Y cuando demos esa base teórica o esas cosas que hemos encontrado interesantes, le daremos una lectura al libro. Quizá podemos dar una lectura al primero también, por si no nos acordamos. Y luego hacemos nuestro diálogo filosófico como solemos hacer con nuestras 3 palabras, cosas que nos han asombrado, y ya vemos qué conexiones se han hilado en vuestra cabeza a raíz de eso. Y con ello empieza Elena a contarnos qué definiciones y etimología hemos encontrado de estas dos palabras, de estos dos conceptos. Venga, pues la RAE define explorar como reconocer, registrar, inquirir o averiguar con diligencia una cosa o un lugar. Examinar o reconocer a un paciente con fines diagnósticos. Me gusta mucho lo de con diligencia. Es como, no lo hago así por encima, voy ahí al detalle. Luego define la otredad como la condición de ser otro o diferente. Y luego, con respecto al encuentro, la palabra encuentro deriva del latín vulgar in contra, que significa en contra o hacia adentro. Y originalmente se utilizaba para referirse a la acción de salir al encuentro de algo o de alguien. Y con el tiempo adquirió el significado más amplio de coincidencia o choque. Me gusta mucho también lo de hacia adentro. En eso ya entraremos más adelante, con lo de el otro como un espejo y el mirar hacia adentro en los encuentros. Me encanta que esté ahí como desde el principio. Encontrar es el acto de coincidir en un punto dos o más cosas, a veces chocando una contra otra. Es el acto de encontrarse y es una oposición, una contradicción, una discusión, una pelea o una riña. Entonces, digamos que hay como 3 sentidos principales. Un sentido que va hacia la unión, reunión, que sería, por ejemplo, una entrevista entre 2 o más personas con el fin de resolver o preparar algún asunto. Uno que va en el sentido del choque o competición, que ahí, por ejemplo, sería en el ámbito militar un choque por lo general inesperado de las tropas combatientes con sus enemigos. Y luego el sentido de mezcla o equilibrio, que es mi favorito, y los ejemplos me encantan.
maderos con que los tejedores de lienzos aseguran el telar para que no decline a una ni a otra parte, ajuste de estampaciones de colores distintos. Y luego, ir al encuentro de alguien es ir en su busca para concurrir en el mismo sitio que él, y salir al encuentro de alguien pues es salir a recibirle, pero también hacerle frente o cara, oponérsele, prevenir, adelantarse lo que quiere decir o ejecutar. Y me gusta mucho que estamos ahí en ese encuentro, como en esa contradicción entre voy a recibirte o vengo a chocar contra ti. Me gusta que, no sé, la palabra ya en sí es muy, muy potente y da para muchas preguntas. Claro, ya nos ponen en dos puntos de vista, ¿no? De dónde me sitúo de cara a encontrarme con el otro. Entonces ahí sí que, pues vamos a ver qué se entiende en la filosofía contemporánea por la otredad, ¿no? Por ese otro diferente. Bueno, pues en el artículo Exploración de la otredad en la filosofía contemporánea, que es de Javier Alegre y Fabio Guglielmi, habla de la otredad cultural y nos dice que consiste en todo aquello que difiere del nosotros cultural, que no es propio de los parámetros sociales a los cuales se está habituado. Pero, sin embargo, esta ha sido entendida de manera diferente dependiendo de las corrientes teóricas de las distintas épocas. Tenemos en el evolucionismo, en el que se entiende que solo hay una cultura base que está en menor o mayor grado de evolución, siendo el grado superior el estado de civilización alcanzado por Occidente. Lo que viene siendo la diferencia, que siempre es peyorativa, y la mirada europocentrista. Luego, por otro lado, tenemos la antropología funcionalista, que hace una crítica de la visión anterior. Aquí se considera que el otro cultural no se determina por ser evolucionado o retrasado. Y con esto se deja de ser comprendido como lo diferente. Y comienza a interpretarse como lo diverso. Y que la otredad es simplemente aquello distinto a nuestra cultura y que es importante que sea pensado bajo sus propios parámetros. Y luego también tenemos la visión posguerra, que aquí se hace una crítica de no haber tenido en cuenta las relaciones de asimetría, explotación y violencia que surgen del choque entre culturas que se produce en una sociedad durante el colonialismo. Se incluyen también los problemas dentro de una sociedad o cultura donde el otro se configura como un producto de las diferentes desigualdades económicas, culturales, científicas y demás. Entrecruzan la vida social y se manifiesta tanto en culturas geográficas o culturalmente distintas como entre los grupos sociales que cohabitan en un mismo espacio y los grupos que hasta comparten una tradición cultural similar. Aquí la otredad toma el rostro de todos aquellos grupos que son menospreciados y que pueden estar sometidos por culturas hegemónicas, que se aprovecha de las desigualdades ante dichas y ejerce su influencia y superioridad principalmente mediante unas estrategias de dominación simbólica. Y bueno, conociendo estos puntos de vista de la otredad, pues para comprenderla según el periodo en el que estamos, necesitamos incluir las características, los mecanismos de exclusión y dominio propios del nosotros de esa época. Y bueno, eso es una pregunta interesante que podemos reflexionar con ella, que sería, ¿quién es entonces el otro en el siglo XXI? No sé qué os parece. A dónde vamos a meter el dedo en la llaga. Porque si al principio se pensaba que los evolucionistas, ¿no? que eran todos los que no son tan civilizados como los europeos
y luego todo lo que es diferente a mi cultura, da igual cuál sea la cultura, y luego todo lo que es diferente a lo normal, pues ahora en el siglo XXI hemos leído un par de artículos y nos hemos quedado con uno de Patricia Ríos Cabello, que dice la otredad como principio de una ciudadanía global. Y ella parte de, igual que al principio habíamos dicho con la definición, como que están esas dos vertientes de la palabra encontrar, ella parte del resentimiento y de la definición que tiene Nietzsche para el resentimiento. Entonces, el resentimiento, dice Nietzsche, que es parte de un supuesto histórico que se manifiesta de manera violenta en la otredad. Y en tema filosófico distinguimos 3 tipos de resentimiento. El resentimiento de la desigualdad, que es aquel que, bueno, pues yo quiero derrotar al que me oprime, ¿no? Porque me hace sentir en desigualdad. El resentimiento entre iguales, porque el otro tiene, pues yo que sé, más capacidad de persuasión y entonces al final acabo haciendo lo que me dice, aunque estén en la misma jerarquía que yo, y acaba limitando mi libertad. Y el resentimiento hacia el extraño, que es el que nos interesa en este sentido también, porque es aquello que me causa inseguridad simplemente por desconocimiento, ¿no? Entonces las sociedades en las que nos movemos ahora mismo, que tienen esos índices de inseguridad y de desconfianza, promueven la aparición de ese otro extraño. ¿Quiénes son en nuestro siglo XXI ese otro extraño? Pues el refugiado, el intruso, el forastero, el vagabundo, ¿no? Depende de si lo vemos como ese extraño que viene de otra cultura o de ese extraño que no sigue los parámetros sociales normales, ¿no? Que está pues, en la calle pidiendo o que es diferente a lo que entonces lo señalamos con rencor y con miedo. Todo este proceso pues se extiende a través de las costumbres o creencias de esa sociedad, por lo que no les es permitido el uso de la superficie terrestre por miedo a la heterogeneidad. Eso significa que siempre los mandamos un poco como al extrarradio, ¿no? de las ciudades, o incluso al extrarradio de, sí, está el supermercado, pero el que está ahí en la esquina de la entrada del supermercado, ¿no? En ese extrarradio de la calle, el que me da miedo o el que me provoca ese resentimiento. Y de aquí nos explica también la visión antropológica del otro y nos dice que hay 4 tipos de otro. El otro exótico, que sería el que pertenece a un lugar distinto. Por ejemplo, pues yo soy española, ¿no? Entonces el que viene de otro lugar geográfico o étnico, pues es el otro, desde mi punto de vista. El otro de los otros, que es el que pertenece al mismo lugar que yo, pero no encaja en las categorías establecidas. Por ejemplo, si yo soy una española, pues sería un chico español que es un chico hetero, pero que viste con falda y con, no sé, camisa transparente. Entonces, como no entra dentro de lo que se entiende por normal, pues el otro de los otros. Tenemos el otro social, que este siempre es otro cuando yo me refiero a mí misma dentro de un grupo. Por ejemplo, yo me considero joven, entonces pues el mayor es el otro. O yo me considero adulta, pues el otro es el niño. O yo me considero rica, pues el pobre es el otro, etcétera, etcétera, ¿no? Yo me considero de derecha, pues la izquierda es el otro. Y luego, muy interesante, es el otro íntimo o individual. Es decir, yo tengo una parte que es mía, que de herencia o de toda la influencia que me ha socializado, pero luego hay otra parte que es mía y solo mía, que es lo que constituye mi individualidad, digamos, ¿no? Es aquello que es propio y diferente a la herencia o a la influencia que me ha conformado. Entonces, de aquí, de este resentimiento y de ese tipo de otro, nos preguntamos cómo se construye entonces el otro, ¿no? ¿Cuáles son esas formas en las que nosotros construimos o hilamos ese relato para construir al otro y a qué retos nos enfrentamos en el siglo XXI? Si esto es lo que hay, ¿no? Con refugiados, vagabundos, personas distintas. Y ahí llega Miguel Palomo en su artículo Deshumanización y otredad en el contexto de la posverdad y la tecnología digital,
y nos hace reflexionar sobre esto. No sé si nos da respuestas porque me cuesta decir que da respuestas. Pero me gusta porque nos hace reflexionar sobre el fenómeno de la posverdad y el discurso del odio. Entonces, fenómeno de la posverdad, según el cual la elección de lo veraz queda a elección del sujeto, es decir, una percepción subjetiva de la realidad, donde las creencias individuales pesan más que la objetividad de los hechos. Y discurso del odio, término por el que nos referimos a aquellas ideas que atentan contra la dignidad de una o un grupo de personas, basado en señalar la otredad, no solamente haciendo explícitos los motivos de que estas personas forman parte de una otredad, sino también ridiculizando o insultando al grupo de personas al que se dirige y usando técnicas de la posverdad, como son el uso de la mentira y la persuasión. Y claro, él considera que estos procesos de otredad y de deshumanización se fomentan en las redes y que tienen una incidencia directa sobre el orden social y sobre la vida de las personas. Y hay como un proceso que me parece muy interesante en el que se pasa de generación de otredad a deshumanización y a perpetuación de la pobreza. Y lo explica así, dice, la generación de ideas de otredad se basa en separar las características básicas y comunes de un grupo de seres humanos con respecto a uno mismo, creando tal sentimiento de diferencia que el otro se convierte en una persona deshumanizada de la que incluso deseas su eliminación. Esto impide la normalización de la existencia de personas diferentes a lo que socialmente se considera la normalidad. Crea figuras de otredad en minorías y genera procesos de deshumanización en la sociedad que perpetúan la pobreza que ya han sufrido dichas minorías. Me parece muy potente esta reflexión y sobre todo la parte de llegada a su eliminación. Da miedo y al mismo tiempo es una realidad con la que hemos estado y seguimos estando enfrentados, así que me parece muy interesante. Y la pregunta que surge de aquí, o las preguntas que surgen de aquí es, ¿cómo convertir al otro en monstruo? ¿Quién es el monstruo? ¿Dónde viven los monstruos del siglo XXI? Y ahí enlazamos con otro artículo que nos trae Ana. A mí esto de los monstruos me gusta, la verdad es que me ha gustado mucho. Parece súper interesante y Marian Rodríguez, en el artículo El otro monstruoso y el lado oscuro de la narración, pues nos habla sobre el poder destructivo de las historias o la narración como arma. Ella nos dice que el miedo produce monstruos y las historias de miedo, bien planeadas sobre audiencia desprevenida a través de los medios de masa, pueden convertir en monstruos a comunidades enteras. Yo creo que esto en mayor o menor medida lo hemos visto, tenemos todo presente un poco. Y bueno, también comenta que a lo largo de los siglos los propagandistas del miedo se han encargado de la desfiguración moral, intelectual y física del otro, atizando el furor de masa contra sus propios vecinos, justificando su señalamiento y discriminación y legitimando su segregación, esclavitud o exterminio. Y bueno, eso también nos lleva a un artículo titulado Las 10 fases del genocidio, de George Stanton, que nos muestra el proceso por el cual un grupo social dominante llega a convertir en monstruos a un cierto otro y los clasifica, bueno, pues en 10 fases. La primera sería diferenciar al otro frente al nosotros. Esa exclusión un poco, ¿no? La segunda sería la simbolización de la identificación por medio de un símbolo externo. La tercera sería la discriminación, que, bueno, pues lo que se hace pues sería limitar o privar de los derechos. La cuarta, la deshumanización,
que aquí se representa de manera negativa a través de los medios. La quinta fase sería la organización, que consiste en el entrenamiento de milicias que permiten al Estado eludir su responsabilidad. La sexta, que es la propaganda del odio para enfrentar al otro con el resto de la población. La séptima fase, que es la persecución, que sería la preparación de listas negras, expropiada de bienes y el confinamiento. Luego tenemos la preparación, que son los planes finales para la limpieza, purificación o contraterrorismo. ¿Cómo nos suena todo esto? Qué horror. Sí. La limpieza, Jolines. Jo, qué fuerte. La novena fase, que es la eliminación, que sería la solución final a la que nunca se llama asesinato, por no tratarse ya de seres humanos. Y por último, tenemos el reniego, que bueno, que es la ocultación y negación de los crímenes. Y bueno, esto lo podemos enlazar con el tipo de narración según sean armas o instrumentos de paz, que sería la narración destructiva y la constructiva. Y bueno, aquí vemos que la socialización y la educación, donde las historias que se ofrecen a los niños abundan en estereotipos del otro, que son difíciles de desafiar en la vida adulta. Actualmente, el distanciamiento social en familias y comunidades dificulta en gran medida las conversaciones cara a cara, y las pantallas de los diferentes dispositivos electrónicos pues son las nuevas ventanas al mundo que vuelve a poblarse de monstruos. Y como cita final, pues me gustaría compartir que si la narración destructiva tiene este poder de transformar en bestia al otro tipo de historias pretenden devolver a la bestia su forma humana. Cuidémonos unos a otros del lado oscuro de la narración. Muy potente, ¿no, chicas? Sí. Muy potente, sí. Pero claro, esta es la manera que tienen gobiernos y tiranos locos del mundo, ¿no? De hacer que lo sigan, porque si no usas todo este tipo de posverdad y de fases del genocidio, ¿no? Lo heavy es pensar que a través de convertir al otro en ese otro y en ese monstruo, ¿no? Que pueda llegar a ese nivel, ¿no? Que puedas conseguir que tantísima gente te siga y te apoye en ese tipo de ideas. Bueno, entonces sigo yo con un artículo de Irene Enche. Estos últimos artículos los hemos sacado de la revista de la Asociación Nacional de Narración Oral, que tiene una edición sobre monstruos buenísimos, que nos habla de la sombra en los cuentos de hadas. Y ella empieza también con una definición, con la definición etimológica de monstruo, que viene del latín monstrum, mostrar, y la relaciona con la idea de aparición de un suceso sobrenatural, ¿no? Entonces, de ahí está como asociada también con esa idea de avisar, ¿no? Si se me aparece algo que yo realmente no entiendo, pues igual es un aviso, ¿no? Entonces eso como que conecta también con algo que nos enseña una cosa o una parte que no queremos mirar o que no es fácil de mirar. Con lo cual, la creencia de que matando a ese ser monstruoso, a esa cosa que no entiendo, mi comunidad va a quedar libre de los grandes males del mundo, ¿no? Produce en la sociedad una crueldad hasta pues, a todo ese tipo de cosas que no entendemos. Y pues, hace unos cuantos siglos, pues hacia todos esos seres deformes que todavía permanece en nuestros días, ¿no? Al que sufre gigantismo, al que no es igual que nosotros o al que tiene alguna cosa que ya físicamente lo hace ser diferente, ¿no?
y produce pues hostilidad y agresión a lo diferente. Y ella lo hila esto con el concepto del psicólogo Jung de la sombra, que él dice que la sombra personal hace referencia al lado inconsciente, oculto y desconocido de nuestra personalidad. Entonces, en este espacio, ¿no?, en esa sombra que pertenece a nuestra personalidad oculta, están contenidas todas las tendencias reprimidas, las más rechazadas, que nos alejan de esa imagen de ser buenas personas, pero también hay tendencias y capacidades que son valiosas y que no hemos desarrollado como se merecen, no es como nuestra parte oculta. Entonces, según esto, ella dice que podemos asumir que en toda persona, en cada uno de nosotros, hay un lado oscuro y que la valentía de mirar hacia adentro, ¿no?, y ahí hilamos con esa definición que nos contaba Elena al principio, de mirar hacia adentro, ¿no? Esa valentía es el camino a la autoaceptación y, por tanto, a trabajar la aceptación del resto, ¿no? Que las imágenes y personajes arqueotípicos de los cuentos de hadas que nos pueden ayudar a acompañar ese descubrimiento. Porque, como dice Bruno Bettelheim, que es un gran investigador de los cuentos tradicionales, la característica de la polaridad de lo bueno y lo malo en los cuentos ayuda a los niños al proceso de construcción del yo y de encauzamiento de los aspectos conflictivos, ¿no? Y la autora nos dice que los cuentos son impactantes precisamente por eso, porque nos muestran esa parte de nosotros, ¿no?, esa sombra que no queremos ver, porque la sombra está en uno mismo. Y ella dice, pues hay heroínas como Caperucita que hablan con la sombra, que hablan con el lobo, ¿no?, con esa parte mala, que tienen esa valentía. Pero también hay historias que nos enseñan que la sombra está en uno mismo, como La Bella y la Bestia. Es como la representación, la integración de la sombra y la transformación alquímica que integra lo no bello, el lado oscuro, en la persona completa, ¿no? Aunque luego al final se convierte en una persona sin bestia, pero sabemos que está ahí como dentro. Y Ana Cristina Herreros, que también algunos igual la conocen como Ana Griot, cuando narra, nos cuenta en su artículo Lo monstruoso, que también esa etimología de la palabra monstruo, que viene de mostrar, se enlaza también con maestro, ¿no? Que es el que se te pone delante y te muestra algo de ti que desconoces o que intuyes pero no sabes. Entonces el monstruo es ese otro que, como dice Antonio Machado, es la incurable otredad que padece lo uno. Ese otro que es como uno mismo, pero que para verlo tiene que estar fuera, ¿no? Y volvemos hasta ese mirar hacia adentro, porque tiene que estar en el espejo, tiene que mostrarnos algo de nosotros que no vemos. Y quizá por eso muchas veces no queremos mirarlo, preferimos tenerlo en ese extrarradio de la ciudad, porque nos recuerda algo que no queremos mirar. Y Ana nos dice que en la tripa del monstruo o en un lugar oscuro y monstruoso como puede ser el bosque, es donde se produce esa transformación, ¿no? Cuando los niños en los cuentos se abandonan o se encuentran con lo monstruoso o están en el bosque, sea Caperucita o Hansel y Gretel, dejan de ser niños y se convierten en ciudadanos porque descubren al otro, porque aprenden que el otro es necesario para construir una sociedad y que dependemos del otro y celebramos esa independencia. En ese momento es cuando construimos un tejido social. Y aquí además nos dice que, o nos pone como el término de otro filósofo, de Lacan, que está como en esa evolución cognitiva del niño, tienen la fase del espejo, que igual habéis oído del experimento este cuando ponía a un niño alrededor de un año delante de un espejo y le pintaba un puntito en la frente. Si se lo quita el puntito, no se reconoce ese reflejo, no se reconoce a sí mismo, pero si se lo quita él en su misma frente, es que ya sabe que ese del espejo soy yo. Y después de esa fase del espejo en la que se reconoce a sí mismo, pasa a la fase de la sombra, que es un término de Víctor Stoichita, donde reconoce que hay un otro. En el momento en el que él sabe que tiene esa parte oculta dentro de sí mismo, que no es solamente un
hermano, sino que también es un hijo y que también es un amigo y que es muchas personas y que es muchos otros y que es un, no sé, que es un jugón, pero que también a veces es un llorón, o que es un disfrutón, pero que a veces también es un miedica. En ese momento en el que él reconoce que es otro, sería como la fase de la sombra, ¿no? Esa parte como que me gusta mucho. Y por tanto Ana nos dice que los monstruos existen para ponerle nombre a aquello que tememos por extraño, que los nombramos para poder convivir con ellos, porque el monstruo nunca muere, ¿no? Y cuando no se puede convivir con el monstruo, pues se le aleja. Con lo cual ella no habla de aceptar al otro, ¿no? De alguna manera. Y lo que sí que hemos encontrado en muchísimos artículos es que el otro y el descubrimiento del otro asombra, o por su deformidad, pues lo que decíamos antes, porque la mujer barbuda o el gigantismo, lo que sea, porque tiene un carácter híbrido. Aquí entraría el hombre, el lobo, las sirenas, todo este tipo de monstruos que hemos creado. Porque venga de lejos, vuelve a estar la figura del otro extraño por aquí con nosotras, con costumbres que no conocemos y que normalmente se viste de extranjero, o con lo femenino, que ese artículo no lo hemos incluido aquí para no irnos por las ramas, pero sí que había una investigación muy interesante sobre los tipos de monstruos de diferentes culturas, y el que más abundaba es el femenino. Tipos de monstruos femeninos, vaginas con dientes, etcétera. De todo eso que la imaginación masculina no puede concebir y se escapa a toda definición, también ha sido concebido como monstruo. Y bueno, entonces nos interesaba en ese sentido preguntarnos, por lo que dice Ana, ¿no? ¿Cómo se produce ese encuentro con el otro? Sobre todo cuando el otro muchas veces está dentro de nosotros, ¿no? ¿Qué resulta de ese encuentro? ¿Cuáles son las posiciones que podemos tomar para encontrarnos con el otro? Pues aquí tenemos a Ryszard Kapuscinski en su artículo En el encuentro con el otro como reto del siglo XXI, y también me gusta mucho porque lo describe de una manera como muy simple y me ha gustado mucho. Como que dice que en el encuentro con el otro tenemos tres posibilidades. Podemos elegir la guerra, podemos elegir aislarnos tras una muralla o entablar un diálogo, lo que sería o entramos en conflicto o nos encerramos o cooperamos. Y dice que los filósofos dialoguistas pues serían aquellos que rechazan la guerra y que solo consideran la cooperación como el único camino que tiene sentido al final. El conflicto y el encierro para ellos no tiene sentido. Yo creo que para muchos no tiene sentido. Luego, lo raro es que la puesta en práctica sigue siendo otra. Eso, bueno, eso es la vida. Y Emmanuel Levinas llama acontecimiento al encuentro con el otro y lo califica incluso de fundamental. Y dice que en ese encuentro no es solo es que debas ponerte en una situación de igualdad con respecto al otro, sino que tienes la obligación de ser responsable de él. Y destaca así el deber ético de posturas abiertas, de acercamiento y de buena disposición, como que lleva esa cooperación o ese diálogo más allá. Es como no solo estamos hablando, sino que te estoy un poco como recibiendo, como si fueras mi huésped un poco. Tenemos también aquí una pregunta de Bronislaw Malinowski, que me encanta, que es un antropólogo funcionalista primera mitad del siglo XX. Me encanta su pregunta, porque nos lleva un poco a eso que decía antes de, en la teoría todos razonamos así, sí, mejor cooperar, pero en la puesta en práctica lo vemos que no, ni hasta en las cosas pequeñas nuestras del día a día no sale siempre esa opción. Y él nos pregunta, ¿cómo acercarse al otro cuando no se trata de un ser hipotético, teórico, sino de una persona de carne y hueso que pertenece a otra raza, que tiene una fe y un sistema de valores diferentes, que tiene sus propias costumbres y tradiciones, su propia cultura? A mí se me antoja diferente, pero igual de diferente me ve él. Y para él, yo soy el otro. Y me gusta como que se aleje de esa teoría y nos lleva a la realidad en plan, ok, la teoría la tienes clara, pero cuando tienes a un humano diferente a ti, frente a ti, ¿qué haces, no?
Y siguiendo con Kapuscinski, está guay, porque algo que comentaste justo en el artículo anterior, no había hecho la relación antes con lo del espejo y la sombra, es un poco de lo que nos habla él aquí también, de reconocerse primero a uno mismo para poder reconocer al otro. Y dice que él considera que cuando una persona se ve arrancada voluntaria o involuntariamente de su cultura, paga por ello un precio muy alto y que considera que es importante que esa persona tenga como una identidad propia muy definida. Yo lo entiendo como que se conozca muy bien a sí mismo para desde ahí entrar en contacto con el otro sin meterse en procesos de aislamiento o de miedos y cosas así. Y luego comenta que la segunda mitad del siglo XX fue un momento histórico en el que 2/3 de la población mundial se liberó del yugo colonial. Y claro, ahí eso a mí, por ejemplo, me recuerda un poco a lo que pasó, no es exactamente lo mismo, pero a lo que pasó en Galicia con respecto a la cultura gallega, al uso del idioma y así, que pasas de estar en un momento de supresión a un momento de a tope con mi cultura, como que pasas un poco a veces al extremo contrario. Y nos comenta que, ya como resumen, como final, es posible que ese otro nazca de la confluencia de las dos corrientes contrapuestas que influyen decisivamente en la formación de la cultura del mundo contemporáneo. Por un lado, la corriente globalizadora, que uniformiza nuestra realidad, y su contraria, la que preserva nuestros hechos diferenciales, nuestra originalidad e irrepetibilidad. Y dice que la buena disposición hacia otro ser humano es esa única base que puede hacer vibrar en él la cuerda de la humanidad. Entonces vuelve un poco a llevarnos a esa cooperación, buena disposición y recibir al otro como un huésped, casi. Que es una forma muy bonita de verlo, porque este hombre también ha estado viviendo en muchísimos pueblos de África, de muchos pueblos originarios, y sabe un poco de lo que habla. Y con el que vamos a cerrar es con un poeta que le ha dado muchísima vuelta al tema de la otredad, y que la otredad tiene muchísimo peso en su trabajo, y además ha estado viviendo o estuvo viviendo en la India, y tiene muchísima influencia de toda la filosofía budista, que es Octavio Paz. Bueno, también se le fue un poquito la olla, también lo digo, pero es una ida de olla muy bonita, nos pareció bonita para cerrar, porque además vuelve un poco al tema de la imaginación que tratamos en el primer libro, en el primer encuentro del ciclo. Él dice que la imaginación despliega o proyecta los objetos, y que por eso es el fundamento de la percepción y de la razón. O sea, que no son facultades opuestas. Cuando hablábamos de la imaginación en el encuentro anterior, decíamos que es como sentarte en el límite entre los sentidos y la razón, ¿no? Que desde la imaginación puedes tener acceso a ambas cosas. Y él lo que dice es que es como el requisito necesario para poder pensar, porque es el que te proyecta todas las ideas, ¿no? Entonces, desde esa base y el supuesto de que la realidad, tal cual es, se expresa de una forma múltiple, en el momento en el que yo la percibo, se unifica, ¿no? En algo. Entonces, cuando yo la intento describir, como que pierde esa multiplicidad, pierde esa diversidad que tiene ya la realidad por sí misma. Con lo cual, el lenguaje le pone límite, y la solución de Octavio Paz es que la imagen es la imagen poética, ¿no? Él dice, a través de la imagen poética puedo hacer que el lenguaje conjugue y armonice eso múltiple, ¿no? Si yo digo algo con la prosa con la que nos solemos expresar, ¿no? Pues como que queda limitado y queda en un plano único, pero si lo uso a través de la imagen poética, tengo como toda esa multiplicidad de significado que hacen que esta imagen poética sea la convergencia de los contrarios, ¿no? Que en otras formas pues serían irreconciliables o que no existen como partícipes. Él dice también que, según la filosofía budista, alcanzar la otra orilla, llegar a la sabiduría, ¿no?
y, y por tanto como el mundo es multiforme y cambiante, el lenguaje debe ser polisémico y por eso el hombre o el poeta trata de recurrir a un lenguaje que corresponda a su realidad interior y ahí es donde el poeta, en su trabajo, crea la imagen poética y con ella llega a esa otra orilla de la que habla la filosofía budista y llega a la sabiduría. Por lo tanto, él piensa, y aquí hilamos con todo lo que hemos estado hablando antes, que crear poesía es necesario para el poeta que renuncie a su yo, lo destruya para ser parte del todos. Por lo tanto, la imagen poética disuelve las distancias entre el tú y el yo e invierte los términos. Al convertirse el yo en tú, se descubre la unidad del mundo dentro de lo fragmentario y disperso, y el aspecto sustancial de esto es el encuentro, que es lo que venimos a intentar hacer, y la fusión de las imágenes, ¿no? La misión del poeta es dominar ese encuentro y la magia del poema es el que rompe ese tiempo y ese espacio y el que puede fusionar al yo con el otro. Y esto nos parecía una forma muy bonita de terminar y por eso lo vamos a cerrar con una cita de Octavio Paz. La cita dice así: el poeta abre sus sensaciones al mundo y se impregna de él al mismo tiempo que lo expresa y lo celebra. La palabra se transmuta en vehículo de reconciliación entre el hombre y lo que le rodea. La poesía revela la permanente otredad del hombre, el paso hacia la sabiduría. Esto implica la disolución del ser en lo otro. La verdad que es una cita preciosa y este artículo me ha gustado especialmente. Sí, es como decía Elena, ¿no? Ningún artículo nos da respuestas, todos nos dan preguntas, pero este como que nos da una esperanza, ¿no? Final. Sí. Igual es la poesía a la que le hacemos tan poquito caso, la que nos salvará en ese encuentro con el otro, en vez de convertirlo en monstruo. Claro, es que el reflejo es muy importante en la poesía. La verdad que un poema al final viene a nacer del hondo de nuestro ser y expresa mucho nuestro otro yo que a lo mejor cuesta sacarlo de otra manera tan poética, valga la redundancia. Bueno, pues ahora con ese pozo vamos a darle una vuelta a nuestro álbum, que es a lo que venimos. Eso ha sido, chicas. Chulísimo, ¿eh? Sí, qué pasada. ¿Qué se os viene a la cabeza después de todo? Cristina, te toca, que nosotros hemos dado mucho la chapa ya. Mis tres palabras, ¿Mm? pues yo diría exótico, crear y amistad. A mí es que me vinieron un montón. Un montón de preguntas y un montón de palabras. Me vino equipo, riesgo, sorpresa, luz y aventura. Me quedo ahí. En 5. Ana. Pues a mí me han venido unión, cambio y color. Esas son mis tres palabras. Pero vamos, vendrían muchas más como Elena, si le diese unas pocas de pasada. Madre mía, es que te cuenta tanto, ¿eh? Sí, tiene un montón de cosas. Tiene tantísimo detalle y... Jolín, como van cambiando los colores, en fin. Muy chulo. Yo es que creo que estoy súper contaminada de tanto leer que me viene encuentro, me viene unión, me viene cooperación y también me viene ese compartir, igual no como única palabra, pero como compartir el poder, ¿no?
de hasta dónde estamos dispuestos a compartir el territorio, a compartir el poder. Porque ¿qué cosas os han llamado la atención o han asombrado de esta parte del álbum? Me gusta al principio que, bueno, que sale el rey, ¿no? Como el rey le da como un mapa, ¿puede ser? Sí, Y luego como... Me ha sorprendido eso, pero luego, sin embargo, los otros los querían capturar, puede ser, es que bueno, me ha sabido poco la primera lectura. sí. Hay mucha chicha ahí. El también, el pájaro con tentáculos, puede ser, un pulpo que vuela. El pulpo. Ah, es un pulpo. Vale. El cambio del color también me sorprendió mucho. Es más frío. ¿Quieres que le demos otra vuelta a Ana? Le podemos dar Lo otra digo, vuelta. pues como se te hizo corto, como tú lo veas. No, no te preocupes, yo lo tengo aquí a mano. Ya lo Vale. voy diciendo. Gracias. A mí de esa escena del rey me llamó mucho la atención y ya como, porque al final está ese enfrentamiento, ¿no? Esa persecución de los que quieren acabar con el rey, con los niños. Entonces en esa primera escena, que no sé cómo se llama, pero la bandolera esta donde irían las balas, ¿no? De un militar y que en vez de las balas sean las ceras de colores, ¿no? Me llamó mucho la atención el darle la vuelta a ese concepto de algo tan agresivo por algo tan chulo. Y en la portadilla también, ¿no? Que empiezan las ruedas de la bicicleta, son con la continuación del final del otro, ¿no? La rueda de la bicicleta en la que vas montado, Sí. pues es la que inicia esta segunda aventura. No me dio tiempo a ver en el otro. ¿Es el niño el que aparece con la pintura morada o...? Sí. Vale. Sí, como que cada personaje tiene su cera, su propia, como la cera como ese símbolo de su propia imaginación. A mí me llamó la atención ya en la primera escena, yo creo, que el niño pone la mano así para tocar la lluvia. Y que parece un detalle como muy mínimo, pero vuelve a hacerlo en la segunda. Plan, hay como dos escenas en las que él tiene la mano como... porque me lo miré ayer con calma. Yo me lo preparé un poco esta vez. Normalmente vengo a tirarme a la piscina, pero ayer me lo miré tranquilamente. Y me quedó esa pregunta ahí. Y ahora, por ejemplo, como hemos hablado del encuentro, pensé, el encuentro con el otro, en el más amplio sentido, él está encontrándose, se me ocurrió como posible hipótesis, con la lluvia, ¿sabes? Está como ahí en plan, no sé, acogiéndola. Me gusta como que se le dé importancia a eso, me parece muy chulo. A mí me ha gustado cuando vuelven a estar ahí en la ciudad, cómo cierra con ese arco iris. Muy chulo. Sí. Sí, el arcoíris así con ese sentido de puente y de... A otro mundo, al otro. También yo creo que todo niño ha soñado con que el arcoíris sea un tobogán, ¿no? Bueno, hasta creo que los vikingos, ¿no? Tienen el Bifrost, que es el puente ese que conecta con el Valhalla, que es el arcoíris. Es verdad. También, ¿no? O sea, que está en la mitología, está con esa fantasía infantil. Pero es verdad que el agua juega un papel súper importante en estos tres álbumes, ¿no? Ese palacio de ese rey que no tiene calles, sino que tiene canales y ríos y cataratas. Que bueno, esa es una historia que desvelaré junto a su autor en la última, en el último encuentro. El por qué está toda esa agua ahí. Qué guay. Y es verdad que ahora que lo dices, también me llama la atención que juega mucho con los reflejos, que le da importancia, no sé si en una escena o en dos, como al reflejo de la puerta cuando están bajo el puente. Dije, qué curioso, podría haber bajado la escena, pero no, decide cómo subirla y que se vea el reflejo en el agua de la lluvia.
Sí. Sí, Y en lo que comentábamos de las diferentes formas de encontrarse con el otro, ¿no? Pues también se ve ahí, ¿no? Esa ofuscación por esa gente que no entiende, igual porque este rey tiene el agua en palacio, porque tiene ceras de colores en altares y mausoleos, ¿no? Pues mejor acabas con todo y prenderle fuego y venga a perseguir a los niños a costa de todo. A mí también me ha gustado cuando están en el puente que bueno, dibujan a la libélula, que es la que los lleva, montados con un columpio. Sí. Y el simbolismo de la libélula, ¿no? Que es cambio, transformación y me parece unas ilustraciones. Esa es parte del álbum que tiene muchísimos detalles y mucho simbolismo. sí, Sí, a mí la parte del columpio me parece muy bonita también. sí. Mm. Y además, no sé si os pasó, pero claro, vas viendo, primero ves que empiezan a dibujar y luego en la siguiente ves que han creado. Entonces, cuando empiezan a dibujar en la anterior, tú ya, por lo menos yo empiezo a intentar adivinar qué van a crear ahora, ¿no? Y lo gracioso es que me parece que esa mirada entre ellos, vaya, yo la interpreto así, es como de momento de espera, ¿qué estás haciendo tú y qué estoy haciendo yo? Y que encuentran una manera de combinarlo, ¿sabes? Como ese momento de ¿what? Y ping, y sale como esa nivela con ese columpio que no se hubiera ocurrido jamás, ¿sabes? Y digo, ostras. Eso Sí, se lo porque pone además el son muy trabajo de equipo. complementarias siempre las cosas que hacen, ¿no? Aquí también ella dibuja esos trajes de buceo y él dibuja el pulpo para que lo empuje, ¿no? Sí, Ahí es cuando se- Complementan, sí. sí. Me recuerda a cuando hacía clases de teatro de improvisación, que una de las primeras máximas que te animan a trabajar es decir siempre sí. Entonces da igual lo que te propongan, tú dices sí y es como tú dices que sí y añades algo, pero nunca puedes decir no, luego con el tiempo ya... No, bien. Estás de vuelta, Chris. Me he salido, no sé qué he hecho. Sí, también lo que decíais del arco iris al principio, ¿no? En esta escena donde se ve el mapa, como que empezó el primer libro en el que estaba ella sola con su cera lila, el segundo en el que entra ya él y empiezan los dos con su cera y ya hacen toda la misión juntos, ¿no? Hasta llegar aquí y completar el arco iris, como que se van sumando los colores. Y Andrea, fíjate que en ese momento yo también me paré, pero fue ya, iba ya avanzado en el álbum y volví atrás y dije, espera, ¿quién encontró a quién? Porque la cera de ella es la roja y la que arranca la historia es la violeta. ¿Sabes? A mí me Sí, creó como un blow my mind de espera, él estaba ahí antes, ¿sabes? Como claro, me parece muy porque ya chulo. en las guardas del primero, las guardas del primero empiezan así. Ah, Él claro. está aquí con su cera, saliendo de la puerta que veremos que es su puerta al final del primer álbum, y Ah, ella está aquí, aburrida, no tiene cera, pero tiene un monopatín rojo que ya simboliza su cera, y toda su familia, su casa está en gris y no le hacen caso. Así son las guardas del primero. Es decir, que sí que empieza en lila primero. Él ya había Claro. estado ahí. De hecho, cuando la niña llega en el primero, se encuentra que esa gente que no sabe encontrarse con el otro tenía al pájaro encerrado. Mm, ¿No? Y quizás sea por eso por lo que el niño estaba ahí esperando a su pájaro. Porque claro. el niño no sale en el primero nada más que fuera de ese mundo fantástico. Está ahí en el buzón al principio y cuando ella rescata al pájaro y el pájaro la saca del mundo de ficción, entonces cuando se encuentra con que el pájaro le pertenece al niño y, ¿puedes enseñarnos eso? y había... Sí, a ver. Qué chulo. Ella rescata al pájaro y el pájaro le enseña como la puerta de vuelta al mundo de ella, y a la que salen o llegan de vuelta
al mundo, Ah, el niño recupera su pájaro, recupera su imaginación y a partir de ahí pintan ese tándem, esos dos círculos que se convierten en tándem y empiezan a pedalear juntos. Así termina el primero. Y ahí ya, pedaleando les llega la lluvia y ahí es cuando se encuentran en el segundo con el rey, ¿no? Que también llama mucho la atención por parte de un rey, ¿no? Que no tenga a su milicia o a sus cosas, sino que abra la puerta y le dé una arma y un mapa a los dos niños, les dé como esa responsabilidad. Y luego al final del álbum, no solo le ha dado esa responsabilidad al principio, sino que no tiene problema ninguno con compartir el poder, ¿no? Le da una corona a cada uno. Es verdad. No es como en los cuentos tradicionales, bueno, pues el héroe que consiga hacer esto y lo otro, ¿no? Llegará a ser rey por casarse con la princesa, por cualquier cosa, o porque yo ya estoy muy mayor y será mi heredero. No es que le dé su corona, sino que comparte, él sigue con su corona y le da a cada uno de los niños otra corona, que eso también parece como muy bonito, ¿no? ¿Sabes? Compartir poder. Sí, me conecta con los temas de abundancia, como no están en competición, hay para todos. Creo esto para vosotros también. Qué guay, no me había fijado en eso. Y yo me preguntaba también, porque el castillo es el mismo que el del primer álbum. Claro. Claro. Y luego también pensaba con el tema de los encuentros, digo, los encuentros también están, que también comentábamos en un artículo, atados a un tiempo y a una cultura determinada, ¿sabes? En el primer encuentro, la ciudad estaba estupenda, allá la recibían súper felices y ahora cuando vuelve es misma gente, mismo sitio, pero ha cambiado otra cosa y el encuentro es diferente. Claro, porque el primero es como que ella pasa por ahí y en su paso por esa ciudad, en el cielo, ¿no? Un poco como lejos de esa ciudad, pero tampoco muy lejos, ¿no? En ese mismo mundo es cuando se encuentra con esos personajes agresivos que están persiguiendo y atrapando al pájaro. Y toda la cosa del primero es liberar al pájaro. Ella se arriesga por un pájaro que no conoce a liberarlo. La atrapan a ella, el pájaro la rescata y de ahí salen los dos, ¿no? Y luego a la que vuelven a ese mundo que lo ha unido y a ese juego, pues el propio rey, ¿no? El que se ha visto atrapado por esos agresores. Claro. Y yo me pregunto, no lo sé, no me he fijado en los textos, si serán los mismos, ¿sabes? Yo me imagino que probablemente sean los mismos. Sí, se van viniendo arriba a lo largo de la trilogía. Claro, es un poco como, creo que ha sido Ana la que ha presentado el artículo, ¿no? Donde esa parte de convertir al otro en el otro acaba en aniquilación, ¿no? Como que ya me vengo arriba y estoy muy convencida de que eso no son personas y que las tengo que aniquilar. Entonces, aunque me venzan y aunque me digan que no, y aunque parezca que han ganado, yo sigo ahí que sí. Se supone que son los soldados del rey que se han vuelto en su contra. No, son otros soldados. Son otros, vale. En el primer libro ya se ven que son algo que están aparte, porque los soldados bueno, parece que son soldados, no sé, pero van como no con uniforme, no me sale. Porque pensando que eran los soldados del rey, pensaba cómo hay veces que el otro se convierte en el otro después, ¿no? Que al principio como que es de tu equipo Sí. y luego hay un clic que se convierten en el enemigo. Es verdad. Sí. No, pero mira, los soldados del otro rey son así y nos llamó la atención de que aunque están como muy caracterizados de soldados con ese uniforme, con esas medallas, no sé qué, son como súper amables, ¿no? Como diciéndole hola a la niña. Sí. Pero estos no, estos van con su, es que no me sale la palabra, no
Con la armadura. Vale. Estos van con armadura. Ah, Porque claro, claro, el que se va a enfrentar, pues necesita una armadura. claro. El otro Claro, va y en con- el fondo, qué chulo eso de la armadura, que los otros van como con una tela que es un uniforme normal y los que van ahí al conflicto van con armadura. Y también es una armadura, es otra vez en lo simbólica. de hacia adentro, hacia ti mismo, ¿sabes? Es como Es no la me conozco. muralla, ¿no? Que te aísla del otro. Mm, Cierto. Ahí me ha llamado la atención, se puede enlazar un poco con lo que hemos estado hablando al principio, en que el niño siempre ha dibujado animales o insectos y la niña ha dibujado, sin embargo, objetos o herramientas para utilizar con eso. Puede ser igual un poco el reflejo del otro interior. es verdad. Es verdad, no me había fijado yo en ese detalle. Ujú. Que él siempre crea seres vivos, ¿no? Sí, Claro, igual y con lo que leías en el artículo, creo que eras tú, Andrea, de lo que hace cada uno único, en plan individual. Ella es como más práctica, ¿no? Sí, es verdad. Pero las dos cosas son necesarias. Sí. Sí, Sí, nos la lleva un poco también a lo de imaginación, aunque sea todo imaginación, como imaginación razón, ¿sabes? Lo que decías, Olevi, el lado práctico y el lado más, creo un pulpo, ¿sabes? Es como, ok, pero yo no puedo respirar, ¿sabes? Pero el pulpo ya nos llevará. Sí, menos mal que está ella ahí para... Igual él es hasta la fantasía, ¿sabes? Como fantasía y razón, y que entre los dos me conecta con lo que hablamos en el primer diálogo. Crean como esa imaginación que está como en ese limbo, que ni es loco fuera de control, ni es como terrenal. Es verdad. También me gusta mucho la estética, ¿no? Que es como algo entre muy europeo y muy oriental, ¿no? Porque sale también como esas montañas, rollo Himalaya, con una especie de Buda ahí donde está la última acera. Sí, También las armaduras de los enemigos son como muy orientales, ¿no? Como muy, sí, sí. es verdad. Y el uso del color, ¿no? El que el color ciegue y sea el gris, Mm. el que quieren llevar los enemigos todo el rato. Y sea a partir del cegar donde se vence al otro. También con ese simbolismo que tiene el arco iris, ¿no? De unión de todos los colores, de diversidad, de libertad. Bueno, todo el simbolismo que le hemos dado también en nuestra cultura contemporánea, ¿no? Es muy guay. Y yo no me había fijado en que los ciega, ¿sabes? Que al final es otra vez lo mismo de lo que no quieren ver, ¿sabes? De no querer mirar. Y es como, puff, no te queda otra que verlo y aún así, ¿sabes? No lo quieren ver. Sí. Sí, el dicho, ¿no? De no hay más ciego, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Pues eso sería. No sé si queréis comentar algo más o si queréis hacer como la reflexión final de que os lleváis a la cama o para mañana, para el resto de la semana yo creo que da esto para darle vuelta. Total. Yo tengo curiosidad por el tercero ya. El tercero ya nos venimos arriba. Pues yo me quedo con eso, con el trabajo en equipo y sí, como con el equilibrio a través de la unión, el encuentro como equilibrio, como hablábamos en la definición. Y luego también, la verdad es que le agradezco muchísimo a Aaron Becker los twists que nos da, porque
como que utiliza cosas que yo no esperaría utilizar. Y mira que yo tiendo a irme out of the box, pero él lo lleva a otro nivel, ¿sabes? Empiezan a crear un animal, yo digo, un elefante, no, un rinoceronte. Ponen alas, yo creo una avioneta, no, es una libélula, ¿sabes? Como que saca un pulpo, o sea, es como un calamar gigante que suele utilizarse como más como elemento de miedo y que al final es el que los lleva a la profundidad como un objetivo positivo. Entonces es como, wow, gracias por estos tweets de darle un cambio de significado a lo que en mi cabeza está con otro, completamente diferente. Es verdad que luego al final no he hablado de eso, pero había traído unos cuantos álbumes y unos cuantos libros que usan ese otro, ¿no? Como punto de partida. En plan, que la literatura también es algo que usamos mucho, como no solamente el típico, en la literatura infantil y juvenil, no el típico viaje del héroe que construye muchísimas historias, sino cómo hacemos ese encuentro y cómo es el otro, ¿no? Tengo aquí, por ejemplo, La muñeca de Lucas, de Alicia Costa, de 9-8, que también fue un niño que juega con muñecas, ¿no? Es decir, sería ese otro de los otros, ¿no? Es un niño normal de nuestra cultura, pero es diferente. ¿Y cómo me encuentro con ese niño, no? Pues está el típico que le hace un poco de bullying y cómo el niño reacciona ante ese bullying, y a raíz de la reacción del niño que juega con la muñeca, ¿no? Cómo reacciona el niño el abusor, ¿no? Cómo responde a eso, ¿no? Me parece muy bonito el final de este álbum, que no lo voy a desvelar. Y de Akiara, de Luciano Lozano, que me encanta, autor integral, del niño en la playa. También, ¿no? Pues un niño, está basado un poco en su biografía, un niño de la línea de Gibraltar, ¿no? De la playa, con su padre pescador, con todas sus costumbres pescadoras, y de repente aparece un niño japonés, ¿no? Y como ese encuentro con ese niño japonés, aunque luego no tiene más importancia ni siguen la amistad durante los años, cuando él ya es un señor mayor y tiene su vida de arquitecto, me parece que es, pues muchas de las cosas que él hace están inspiradas en ese encuentro con aquel niño japonés, con su cultura, con su forma de ver la vida, ¿no? Como un encuentro pequeñito en la infancia también tiene esa importancia. ¿Y qué más tengo por aquí? Igual conocéis el libro de Christine Nostinger, de Conrad, o el niño de una lata de conserva, ¿no? Que me parece como la máxima otredad del mundo, tanto la mujer que recibe la lata de conserva con el niño dentro, como el hecho de que esté el niño en la lata de conserva, ¿no? Y que quiera portarse bien y no comer helado, que es lo que le quiere dar la señora de cena. Bueno, me parece una forma muy guay de tratar la otredad. No sé exactamente cómo está traducido en español el de Astrid Lindgren de Miguel o de Micael o de Miguel, pero bueno, también es un niño pues que hace trastadas, ¿no? Entonces está como siempre todo el pueblo, el Miguelón este, ¿no? Y cómo le tratan los adultos. Y uno que es premio del barco de vapor de Ricardo Gómez, que se llama Ojo de Nube, una novela muy guay, que también parte de la base de un indio que nace ciego, ¿no? O sea, para una tribu de indios, algo completamente inútil que debería de eliminarse, porque lo único que va a hacer es poner en peligro a la tribu, ¿no? Cada vez que se muden de un sitio a otro como pueblo nómada, los va a retrasar, los va a poner en peligro, y sin embargo luego va a ser ese niño ciego el que los salve, ¿no? Sin hacer mucho más spoiler, pero también como diferentes formas. Que la otra vez se nos olvidó traer como toda la bibliografía que habíamos preparado, y esta vez se me iba a pasar también, no quería dejarlo ahí. Oh, qué guay eso. Y me ha venido al compartir tú eso, el que se llama además El Otro, publicado por Diego Pum, que lo tendremos
lo haremos en Diálogo Filosófico en noviembre. Y ahí ya el título ya va a por todas. Ya venimos preparadas. Estudiamos en agosto como las niñas españolas. ¿Ya tenéis toda la agenda del año o qué? Casi. Tenemos lista de espera. Tenemos muchos libros en la biblioteca. Pero sí, me llamó la atención de que al final pues siempre pensamos como en ese viaje del héroe, ¿no? Y de ahí construimos, pero también hay, prácticamente si te fijas en eso en la otredad o en esa inmensidad del concepto, están prácticamente también todos los libros construidos a partir de ahí. Y está muy guay ese punto de vista. El encuentro es lo que da riqueza, ¿no? Sin el otro no somos nada. Claro. El viaje del héroe se basa también en eso, ¿no? Él está en camino, el ponerse en camino, si no. Pues yo me llevo eso, el ponernos en camino y él está abierto al encuentro desde la cooperación, como dice Kapuscinski. Y no, ni aislarnos ni entrar en conflicto. Intentar cooperar. Y dialogar, ¿no? Que para eso estamos las exploradoras aquí. Yo no puedo evitar sentirme un poco pesimista, la verdad. Aunque todo esto ha sido con el arco iris y el encuentro, pero es que miras a tu alrededor y... Ya. El discurso del odio es muy potente. Sí. Hay que hacer como me estaba viniendo la imagen final de este libro, ¿sabes? Termina una aventura, ves para la siguiente, ¿sabes? Es como, te lo has perdido. Termina la aventura. Termina la aventura, ves el arco iris ahí chulísimo, pero ellos están en posición no de relax, están listos para la siguiente, ¿sabes? Están en plan, ok, what next? ¿Sabes? Entonces, engánchate a eso, Chris. What next? ¿Sabes? Venga, aquí a por todas. Sí, poquito a poquito, yo creo. Cada uno desde lo nuestro, yo creo que se puede ir trabajando. A mí me gustaba también la visión positiva del artículo que ha leído Ana, ¿no? Que está esa narración como arma, pero que también está la narración como instrumento de paz, ¿no? Y desde la parte que nos toca a todo el club de las exploradoras que pertenecemos a esa parte de creación de literatura infantil y juvenil, creo que esa es la responsabilidad más grande, ¿no? Que tenemos en la mano. Hace que no sea ese arma destructiva y que vaya en contra de ese discurso del odio, ¿no? Que no significa que no creemos personajes malos, ni hablemos de cosas horribles que pasan en el mundo, pero sí que lo hagamos desde otro punto de vista. Pues con esas últimas me dan como arriba. Madre mía, mañanas de agosto calentitas. Tengo ya el cerebro un poco fritis. Pero ha estado guay estar con vosotras. Gracias, Cristina, por acompañarme. A vosotras. Gracias, Andrea, que te lo curras mogollón. Que aquí estamos en ello de apoyo, sí. Pero lo gordo es Andrea. Sí, sí. Está muy guay. Pues nos encontraremos de nuevo la semana que viene para cerrar ciclo. Ya os iremos informando por redes exactamente cuándo y dónde. Bueno, dónde aquí, como siempre. Entre libros y virtualmente. Un placer. Venga. Gracias. Adiós. Adiós. Chao.